Hoy por hoy, el budismo es considerada una de las religiones más importantes del mundo. A través de este video intentaremos establecer cuáles son los parámetros de esta religión, qué sigue, en qué cree y cuáles son sus prácticas. Empezando por su historia, la de Buda Gautama y el Nirvana. Su historia se remonta a los inicios del siglo V a.C., con el nacimiento de Siddhartha Gautama o Gautama Buda. Su progreso, sin embargo, no llegaría sino hasta el siglo III a.C., cuando el emperador Asoka la publicaría como la religión oficial de su imperio y enviaría monjes a todo el mundo conocido en ese entonces, que era Asia, a propagar la religión del budismo. Para el siglo VIII había desaparecido casi por completo en India. A lo largo del tiempo ha ayudado en la difusión de valores moralistas y universalistas. Al carecer de una deidad suprema, se la considera más una filosofía que una religión. Hablando de Gautama Buda o Siddhartha Gautama, sabemos que provenía de la segunda casta hindú, hasta que la que venían nobles y guerreros. 4 veces logró salir del palacio. En estas 4 ocasiones tuvo 4 encuentros con un anciano, un enfermo, un cadáver, una seta. Y de aquí viene su gran renuncia. Renuncia a todos sus placeres nobles y se une con los ramanás, vagabundos que se dedicaban a meditar. De ahí nace el Nirvana Siddhartha. Después de casi morir de hambre, se da cuenta de la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia. Aquí emprende 3 caminos de medicación. La primera era de conocimiento de sus existencias anteriores. La segunda era ver morir a seres y renacer. La tercera era de purificar su mente. De aquí sacó las 4 nobles verdades. Hablando de los fundamentos del budismo, Buda literalmente significa el que está despierto. Buda es el ser iluminado. El Dharma es la enseñanza del Buda y el Sangha, la comunidad de budistas. Estas son las 3 joyas. En el sermón de Benares, 4 nobles verdades y el octuple sendero. De esto se constituye la religión del budismo. La primera noble verdad: la vida está llena de dolor y sufrimiento. Nacer, envejecer, enfermar, morir, no obtener lo que se desea, todo eso es sufrimiento. La segunda: el dolor y el sufrimiento son causados por el placer y la codicia. La tercera: supera el dolor y el sufrimiento cuando uno elimina todo el placer, deseo y codicia. Alcanzar el nirvana es la verdad absoluta, y el deseo de la verdad absoluta es lo que define un budista. La cuarta noble verdad es lo que uno tiene que hacer para acabar con ese placer y se lleva a cabo siguiendo el camino de los 8 pasos. Octuple noble sentido: recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, esfuerzo, atención y concentración. El recto entendimiento es la sabiduría de reconocer las 4 verdades. El recto pensamiento es tener buenas intenciones. El recto lenguaje, decir siempre la verdad. La recta acción, actuar
actuar de manera correcta. La recta vida, tener trabajos rectos. El recto esfuerzo, no hacer trampa. La recta atención, ser humilde. Y la recta concentración, la meditación. El budismo en el mundo no está organizado con una jerarquía vertical. Se basa en los textos sagrados, literalmente discursos. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transición en el tiempo. En el budismo, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la monástica. Mientras que en el Theravada se da un énfasis a la vida monástica. Budistas en el mundo. El budismo se fue implantando en muchos países sin entrar en conflicto directo con las religiones autóctonas, sino intercambiando influencias. El budismo no conoce la noción de guerra santa. El número de budistas es del 6% de la población mundial actualmente. En Europa es del 5% de la población. En Estados Unidos tiene 4 millones de seguidores y la mayoría de budistas están en Asia. En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales. En los países donde el budismo representa una mayoría o porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicados al estudio y formación en el budismo. Conceptos budistas. Las tres características de la existencia trilaksana enseñan fundamentalmente los fenómenos del mundo percibido. Anitaya, impermanencia. Añatman, inexistencia. Dukkha, sufrimiento. Karma, causa y efecto. Según el budismo, toda acción intencionada crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias o requeridos, lo que se llama maduración. El karma, en aplicación a la doctrina budista, se refiere a cualquier acción de habla, de cuerpo o pensamiento. El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga: riqueza, belleza, salud o sabiduría. Es una ley para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente que juzga. El buen y mal karma se distinguen de acuerdo a la raíz de las acciones. Buda lo clasifica en 4 grupos: oscuro con resultado oscuro, brillante con resultado brillante, oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante, ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante. Buda explica los 4 tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible. Quien hace el mal y va a un infierno, estado de degeneración o un renacimiento inferior. Quien hace mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior. Quien hace bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior. Quien hace el mal y va a un infierno, estado de degeneración o un renacimiento inferior. Nótese que el cielo y el infierno no están expresados exclusivamente en el destino tras la muerte, sino en estados luminosos y felicidad o bien de oscuridad e infelicidad, que existen también en vida como efectos de acciones previas.
surgimiento condicionado. El surgimiento condicionado es expuesto en Maha-Nidana Sutta, o discurso de las causas. Constituye una formulación elaborada del proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante y supone una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, instante tras instante. Por lo tanto, el ser supone un ámbito que se crea y destruye momento tras momento. La originación contiene dos eslabones: la ignorancia, formaciones mentales, conciencia, nombre y forma, sensorialidad, contacto, sensación, deseo o querer, aferramiento, devenir, nacimiento y decaimiento, vejez o muerte. El renacimiento en la linealidad de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. Sin embargo, el budismo se refiere a renacimiento en vez de reencarnación, debido a que no afirma la existencia de un alma perdurable que puede transmigrar. El renacimiento en el budismo es el proceso en el que el karma hará que la existencia de seres conscientes se manifieste, pero no existe un alma o espíritu eterno. El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no existe un cese de este ciclo, nuestra vida es samsara. La meditación es la práctica fundamental en el budismo, una herramienta útil para el budista. Con esta práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de sus pensamientos, pero que a la vez es responsable de lo que decide hacer con estos. El apego o no apego son por tanto la clave para conseguir. En el estado de liberación, el nirvana, se lo considera como el cese del sufrimiento. El término tiene su origen sánscrito y se puede traducir como la cesación o extinción del sufrimiento. Se trata de una renuncia al apego y a los deseos materiales. A través de la meditación se puede ir al nirvana. La práctica budista se divide en tres ejes fundamentales. La ética budista tiene como eje el no causar daños y se fundamenta en 5 reglas básicas: no tomar la vida de nadie, no tomar lo que no pertenece, no robar, no tener conductas sexuales, no decir mentiras y no consumir intoxicantes. La meditación budista es el cultivo de la mente. Se fundamenta en 2 ejes principales, que son la samatha y la vipassana. De estas 2 tiene que fundamentarse y basarse en el samadhi. Y su objetivo fundamental es alcanzar el nirvana. Finalmente, las 3 joyas se las pueden entender como Buda, la naturaleza, el nirvana y el despertar, Dharma, el budismo, la enseñanza de Buda, y Sangha, la comunidad de los budistas. Como conclusión, se puede afirmar que el budismo sí puede entrar en una corriente filosófica, ya que muchas personas creyentes o ateas lo usan más como una filosofía para llegar calma a sus vidas, dado que los valores que propaga no son encasilladamente